Buenos días, mi nombre es Valentina Ospina y mi proyecto de grado es Arquitectura Escrita, la literatura como método para el proceso creativo del desarrollo de proyectos arquitectónicos, Centro Cultural Literatus en Cartagena. Mi proyecto de grado es una investigación proyectual enfocada en lo teórico que pues termina concluyendo en un proyecto arquitectónico que en este caso es el Centro Cultural. La arquitectura como disciplina encuentra algo en nosotros como arquitectos que es el proceso creativo y todo lo que tiene que ver con la creatividad. Como nos habla Clasquehavik, que es que aunque los arquitectos son educados para pensar racionalmente acerca de su objeto de diseño y su discurso, en realidad la manera como la arquitectura se percibe y se vive toma otras dimensiones más allá de lo puramente teórico, técnico y cuantificable. La arquitectura dentro del proceso creativo ha sido limitada o cerrada hacia lo académico, pero la arquitectura es una disciplina multidisciplinaria. Esta se converge con varias artes, como por ejemplo la literatura, que en este caso nos abre hacia el problema principal que tenemos, que es condicionar la arquitectura a un enfoque exclusivamente académico, y esto cómo va a debilitar pues, el vínculo que tiene con otras artes, como en este caso la literatura. Entonces, el tema del proyecto, la literatura como método para este desarrollo de proyectos, nos abre estas relaciones que existen entre la arquitectura escrita, que es el tema del proyecto, y las relaciones que hay entre la arquitectura, el escritor y el lector, y cómo estos lenguajes que existen dentro de los mismos, por ejemplo, los imaginarios que existen entre los escritores y la arquitectura, o el lenguaje escrito que hay entre un escritor y un lector, o cómo nosotros leemos la arquitectura, también esta relación que existe. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la literatura dentro del proceso creativo de la arquitectura? Bueno, pues a través del proceso creativo, que en este caso es utilizar las narrativas literarias a través de unas analogías, y estas analogías poderlas transformar en estrategias espaciales. Por ejemplo, en este caso en específico, tomamos a un autor que vive dentro del colectivo de los colombianos, que es Gabriel García Márquez, para poderlo tomar como referencia, sobre todo en este caso en específico. ¿Por qué? Lo que se hace dentro del proceso de esta elección de autor es una lectura de la obra de Gabriel García Márquez, al menos de sus obras más conocidas. Hablamos de crónicas, de novelas, de cuentos y toda la obra que existe. ¿Para qué? Para poder encontrar patrones y características del autor y de la obra del mismo, para así poder sacar estrategias de las cuales ya vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, el Centro Cultural Literatus es un centro que se encuentra en Cartagena, Colombia. ¿Por qué en Cartagena? Cartagena hace parte importante, y esta decisión del lugar se toma a partir de la literatura también. ¿Por qué? Porque la obra de Gabriel García Márquez habla de un lugar en general, de un lugar costero, de un lugar acerca de la cultura caribeña, y este sentido que hay dentro de sus narrativas y sus novelas sobre todo está enfocado, inspirado en Cartagena, porque él vivió una gran parte de su vida en Cartagena. Entonces, hablando un poco más específico de cómo el proyecto puede ayudar al entorno, este tiene una relación importante en un centro turístico de lo mismo, que es en el barrio Pie de Cerro, cerca al Castillo de San Felipe, a la Laguna de San Lázaro y al centro histórico, generando una conectividad entre estas zonas para ayudar a la proyección que se tiene del lugar como nodo turístico y recreativo. Así podemos tener una implantación del proyecto en un eje en donde se unen vías principales y la conexión entre estos tres puntos de interés que ya les comenté. El proyecto como tal se enfoca sobre todo en las circulaciones, que ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero en términos de proyecto podemos tener salas de contemplación o de exposición, servicios como son el auditorio, la mediateca o el restaurante o los servicios generales. También tenemos, digamos que el enfoque del proyecto es un centro que apoye las artes. Entonces tenemos talleres que sean enfocados hacia la lectura, hacia la música, hacia la pintura o todos estos temas artísticos. El proyecto como tal está desarrollado, y el proyecto como tal, el proyecto de grado es enfocado hacia el proceso creativo. Entonces, como les había comentado, a partir del análisis salen unas estrategias.
La estrategia número 1, que es de la identificación de patrones, es frases memorables como hitos arquitectónicos. ¿Por qué? Dentro de la literatura de Gabriel García Márquez, las frases de apertura memorables van ligadas a su historia como periodista. Para él es muy importante captar la atención del lector en la primera frase. Por ejemplo, como en el libro 100 años de soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este tipo de estrategias recurren mucho en las obras de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿cómo se traspasa la literatura a la arquitectura en esta estrategia en específico? A través de la analogía de un hito dentro del proyecto. Así como hay un hito dentro de la obra de Gabriel García Márquez, dentro del proyecto también va a haber un hito. Entonces, en este caso es un volumen jerárquico. Este volumen jerárquico no es solo por su forma, que se distingue del mismo, sino que también es la pauta de distribución del proyecto como tal y posee usos de contemplación y un patio principal, que en este caso es el patio que ayuda a configurar todo este espacio en específico. Es el espacio hito porque es el que llama la atención al usuario o al peatón apenas va acercándose al proyecto. La estrategia número 2 es saltos en el tiempo y recorridos no lineales. Entonces, ¿cómo hacemos que los saltos en el tiempo dentro de la obra de Gabriel García Márquez, que es algo que sucede mucho, y es que él cuando cuenta las historias no nos las comenta de forma lineal, sino que es un salto entre el pasado, el presente y el futuro para contar pues la experiencia del protagonista o de la persona de la historia como tal? Esta estrategia se traslapa o se traduce o se reinterpreta hacia la arquitectura a través de recorridos no lineales dentro del proyecto. Estos recorridos no lineales dentro de la estrategia espacial son múltiples accesos, variedad de puntos fijos y permeabilidad dentro del proyecto. La idea del proyecto es que no sea un proyecto que se recorra de una sola forma, sino que el peatón o el usuario tenga la posibilidad de elegir por dónde y cómo quiere empezar a pues transitar el proyecto. Posee demasiados accesos. La gracia de las dobles fachadas es que esto nos genere una sensación de permeabilidad y también nos ayude como a esta conexión que tiene con el entorno. En tanto en primera planta tiene como esta conexión hacia varios accesos y la conexión entre los volúmenes para generar como diferentes recorridos. Yo puedo entrar por cualquier lugar y aún así puedo recorrer el proyecto de manera tanto horizontal como vertical, que nos abre paso hacia esta parte que son las circulaciones verticales que también existen, que son las rampas que están a través de todo el proyecto que nos permiten pues jugar con esta configuración de recorridos. La estrategia número 3 es el realismo mágico en la materialidad y la percepción. ¿Por qué? Gabriel García Márquez es un exponente del realismo mágico. En este caso, ¿cómo logramos o cómo se puede reinterpretar el realismo mágico, que es lo cotidiano contado como algo fantástico dentro de un proyecto de arquitectura? Bueno, la analogía son elementos que desafían la lógica o la materialidad, por ejemplo, o la atmósfera y la percepción del lugar, jugar con las atmósferas. Esto lo hacemos a través del uso de la naturaleza, con el juego de la luz, de la materialidad y de pues, los espacios que desafían la lógica, que ya les voy a explicar un poco al respecto. Entonces esto se hace a través de volúmenes o de patios y la naturaleza que se puede utilizar dentro del mismo para jugar con esta atmósfera. Se hace uso de celosías para poder jugar con la luz y esta sensación para poder jugar con los sentidos y generar este tipo de atmósferas diferentes. Hablando un poco sobre los elementos que desafían la lógica, es algo un poco más conceptual que cualquier otra cosa, pues son elementos que se vean como estructuralmente complicados para así como poder apoyar a esta estrategia. Bueno, lo que les hablaba un poco del uso de la naturaleza dentro de los patios, que es muy importante para jugar con las atmósferas. Y por último, la estrategia número 4, que es la nostalgia y lo familiar en la vocación de Cartagena. ¿Por qué? Para Gabriel García Márquez, escribir hace parte de una reinterpretación de la nostalgia y de sus propios recuerdos. La mayoría de sus historias son acerca de la familia o de una familia en específico. Él cuenta que siempre que escribe, él ya está contando algo que ya pasó, pero solo lo está escribiendo de manera diferente. Entonces es como esta lucha entre recordar y olvidar. ¿Cómo hacemos la reinterpretación? Pues a través de los materiales, de lo familiar y de evocar el lugar en donde está el proyecto, que en este caso pues es Cartagena. Dentro del lenguaje arquitectónico de Cartagena lo que se puede llegar a identificar pues es el uso de arcos, de patios y el lenguaje arquitectónico local, que en este caso pues suele ser colonial, y el uso de colores y materiales.
Esto se hace a través de la repetición de arcos en la fachada y el uso de patios, que podemos ver pues, que el patio al final termina siendo un lugar de encuentro familiar, y también hace referencia, digamos que los patios son importantes dentro de las historias de Gabriel García Márquez también, porque la mayoría de sus puntos de inflexión en sus historias suceden en un patio. Entonces esta estrategia está representada a través de la importancia y relevancia del uso de los patios dentro de la organización del proyecto y la repetición dentro de las fachadas. También dentro del uso de arcos, dentro de los espacios interiores, como por ejemplo en este caso que son las zonas de lectura, y cómo podemos enmarcar el espacio y pues nos ayuda a dividir el mismo. Para concluir, como dice Joanny Palasma, la arquitectura es esencialmente un acto de reconciliación entre el mundo de la materia y el mundo de la mente, entre lo tangible y lo intangible. Parte importante del proyecto es recordar cómo la arquitectura no es solo una herramienta académica y abrirle paso a estos procesos creativos que tenemos como arquitectos, en los que podemos utilizar esta interdisciplinariedad de la arquitectura con la literatura, por ejemplo, o la pintura o la música, y poder explorar este tipo de relaciones que existen en el mundo de